circuitos mixtos que tenemos aquí, en cualquier tipo de circuitos, vamos a nosotros a poder, sí, resolver cualquier ejercicio, por muy difícil que sea, pero siempre y cuando teniendo en cuenta las herramientas que debemos saber. ¿Qué es lo que debemos saber para resolver estos circuitos? ¿Qué elementos que ya vimos, qué herramientas que ya vimos deberemos contemplar para estos circuitos? ¿A quién se le ocurre una herramienta de las que ya hemos visto? Las leyes de la ley de Ohm. Ok, primeramente la ley de Ohm. ¿Qué más? La ley de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff. Tenemos la ley. Bueno, vamos a abreviarlo. La ley de Kirchhoff de tensiones. La ley de Kirchhoff de corrientes. ¿Qué más? ¿Qué otras reglas que se derivan de eso? La regla del divisor de tensión. Y la regla del divisor de corriente. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que tener esas herramientas. Si desconocemos estas herramientas, se nos va a hacer difícil resolver estos ejercicios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que tenerlas bien presentes esas leyes. Ok, como una condicionante también puede ser la ley de Watt, pero es lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Ok? Entonces, para poder resolver estos circuitos, y lógico, saber reducir, o sea, por acá, F, reducción de los circuitos. ¿Cómo los podemos ir reduciendo para ir encontrando los parámetros? ¿De acuerdo? ¿No hay dudas hasta ahí? ¿No? Entonces, ya teniendo presente esas herramientas, ahora sí vamos a hacer un ejercicio. Voy a hacer un ejercicio muy elemental para poder plantear estas acciones. Voy a hacer, por ejemplo, este circuito para poderlo llevar a hacer en forma experimental. Lo voy a hacer mejor para acá, para ocupar más bien el espacio. Tenemos este circuito. Voy a poner los valores de las herramientas del módulo. 20, ¿qué sería? Tengo este circuito. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un circuito mixto, donde tenemos resistencias en paralelo y los equivalentes de esas resistencias en paralelo en serie. ¿Ok? Entonces por eso se le llama un circuito mixto, que combina conexiones en serie y conexiones en paralelo. Tengo ese circuito. ¿Qué voltaje le podemos aplicar al circuito? Señorita Erika Núñez, ¿qué valor propone? 18 volts. 18 volts, ¿por qué tan poquito? Oh, entonces, No, tampoco vamos a decir 10 kilovolts, no, tampoco. pues entonces, profe. No, por eso yo te dije, no te dije ni muy poco, ni muy, ni tan. Yo lo que sí requiero, le puedo, bueno, voy a ponerle otro valor que propusiste, voy a ponerle 20 volts, ¿sí? Sí, pues. Bueno, 20 volts, ahora, para que no te me enojes, ¿no? 20 volts, ahí tengo ya el circuito. Es que está su gallo, profe. ¿No? Bueno, ahí tengo esos valores. Ahora, en ese circuito, ¿qué es lo que pretendo determinar? La tensión, corriente o potencia, ¿en qué elemento? ¿La corriente en qué elemento? ¿En la de 20 ¿En la de 20? ¿De 20 ohms? ¿Sí? ¿O en cuál? Bueno, vamos a determinar la corriente aquí. En la de 20. Ok, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, primeramente hay que hacer reducción del circuito. Vamos a sacar un circuito equivalente donde voy a tener lo siguiente.
Ahí ustedes me van a apoyar con los valores, ¿sí? Aquí yo tendré una resistencia equivalente 1, aquí tengo la de 20 ohms, aquí tengo la corriente que quiero determinar y aquí tengo una resistencia equivalente 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y quiero determinar la corriente aquí. Y tengo la fuente de tensión de 20 voltios. ¿Cuál será el valor de la resistencia equivalente 1? Donde la de 200 y la de 100 están en paralelo. Entonces será el producto sobre la suma, será 200 por 100 sobre 200 más 100. ¿Cuánto les da eso, muchachos? Debe ser un valor algo menor de 100. ¿Sí? ¿Qué valor le da? 66.66, profe. 66.66 son. ¿Sí? Ustedes me están dando los valores. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la resistencia equivalente 2, ¿a qué será igual? Donde la de 10 y la de 5 están en paralelo. Por lo tanto, tendré que 10 por 5 sobre 10 más 5. Esto va a ser 50 entre 15. ¿Y eso cuánto les da, muchachos? 3.33. 3.33 ohms. Ustedes me están dando los valores, ¿eh? Bueno. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Si estamos de... ¿Perdón? No, que sí, profe. Sí, entonces, si estamos de acuerdo de ahí, ahora sí voy a sacar un circuito, una resistencia total, donde la resistencia equivalente 1 con la de 20 y la resistencia equivalente 2 están en serie. Por lo tanto, tendremos 66.66 más 3.33 más 20. ¿Eso cuánto les da? Ciento y fracción, ¿no? No, que 80, como 100, no sé. ¿Cuánto les da eso, muchachos? ¿Ah, vamos bien? 89.99, profe. O sea, casi 90, ¿no? Aproximadamente 90 ohms. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí ya reducimos el circuito a su más mínima expresión. Por lo tanto, ahora sí, la corriente total del circuito, ¿a qué será igual? Ley de Ohm a voltaje sobre la resistencia. Voltaje total sobre la resistencia total, que esto es igual un voltaje de 20 de la fuente sobre la resistencia total que me da 90. Por lo tanto, esto sería igual a ¿cuánto? Cero punto ¿qué alto? 0.22. Perdón, no te escuché. 0.22. 0.22 amperes. Sí, que esto es igual pues, a 220 miliamperes. ¿Ok? ¿Estamos bien? Y esta sería la corriente total del circuito, la resistencia total del circuito. ¿Ok? ¿Estamos ahí? ¿Vamos bien? Entonces, la corriente en la de 20 ohm, la corriente en la de 20 ohm va a ser igual a la corriente total porque va a estar en serie. Por lo tanto, va a ser igual a 0.22 amperes. Y ahí está ya la respuesta. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si estamos de acuerdo con esto,
por aquí voy a poner yo esos valores. La resistencia total nos dio un valor de 90 ohms y la corriente total me dio un valor de 0.22 amperes, que era la corriente, y la corriente en la de 20 es igual a 0. La misma. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y ahí está ya resuelto nuestro ejercicio. ¿Sí? Ahora nos hace falta comprobar que ese valor está correcto. En este circuito muy elemental, pues lo vamos a comprobar fácilmente. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Aquí, ¿qué ley apliqué? Única y sencillamente la ley de Ohm y la reducción del circuito. ¿Dónde queda la ley de Kirchhoff de tensiones? ¿Dónde queda la ley de Kirchhoff de corrientes? ¿Dónde queda la regla del divisor de corriente como de tensión? Vamos ahorita a comprobar con esas herramientas. Vale, es el circuito muy elemental. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedo borrar? Sí, bueno. Si puedo borrar ya esa situación, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comprobar esos valores. ¿Cómo puedo comprobar esos valores? Yo ya tengo este circuito, por lo tanto, la corriente, la comprobación. La corriente de 20, en la de 20 ohms, ¿a qué será igual? Aplico la ley de Ohm. ¿Cuál será la ley de Ohm aplicada en ese elemento, en la resistencia de 20? La ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Que la corriente es igual al voltaje, como estamos hablando de la resistencia de 20, ¿sobre quién? Sobre la resistencia de 20 ohms. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por lo tanto, aquí la resistencia de 20 ya la tengo. Tengo que determinar el voltaje en la de 20 ohms. ¿Cómo determino ese voltaje en la de 20 ohms? No conozco la corriente total, ¿eh? Es lo que voy a comprobar. Conozco el voltaje total. ¿Cómo puedo determinar aplicando la regla del divisor de tensión? ¿Cómo aplico la regla del divisor de tensión en este circuito? ¿Sí? ¿Cómo la podré determinar? A ver, jóvenes. ¿Qué me dice? Vuelvo a repetir. La regla del divisor de tensión me dice que en este circuito serie es el voltaje total que multiplica a la resistencia donde quiero conocer la tensión. ¿Dónde quiero conocer la tensión? En la resistencia de ¿cuánto? De 20 ohms. Entonces será la resistencia de 20 ohms sobre la suma de las resistencias del circuito serie. Entonces sería sobre R equivalente 1 más R20 más R equivalente 2. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, esto es igual, el voltaje total es de 20, que multiplica a la resistencia de 20 ohms, ¿sobre qué? La resistencia equivalente. ¿Cuánto me dio la resistencia equivalente 1? 60, ¿no? ¿Sí fue el valor que nos dio? 56.66. Ok, 56 puntos. 66. A 66, sí, perdón. 66.66 más 20 más la resistencia equivalente 2, ¿cuánto fue, güey? 3.33. Sí, 3.33. Por lo tanto, el voltaje en la de 20 ohms, ¿cuánto les da? 4.44. 4.44 volt. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora sí ya puedo aplicar en la sustituir en la ley de Ohm, que me va a dar 4.44 entre 20 ohms. ¿Y esto cuánto le va a dar? 0.22, profe. 0.22 amperes. ¿Y cuál fue el valor que obtuvimos anteriormente? Este valor lo comprobamos con este valor. Y ahí está comprobado. ¿Sí?
Entonces todos los circuitos hay que resolverlos, hay que comprobarlos para ver que nuestro resultado y el seguimiento está correcto en este circuito muy elemental. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? ¿Algún comentario, alguna observación? ¿No? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ahora, se me ocurre, por ejemplo, ese problema vamos a pensar que se lo dejé a dos alumnos, ya sea José Martín Gil y a esta Eric Fabri. Vamos a pensar que a esta Erika Núñez y a Erika Adriana les voy a decir, bueno, determinen la corriente aquí, la corriente y la resistencia, o la corriente y la resistencia de sí. ¿Cuál será el proceder? Ya lo hicimos para sus dos compañeros, ahora vamos a suponer que en una evaluación pregunto a las señoritas, ¿cuál será la corriente ahora en la resistencia de 100? ¿Cuál será el proceder? ¿Sí? ¿Sí me entienden la pregunta? Sería contestar, bueno, reducir esa parte del circuito para hacerlo equivalente, para calcular lo que es el voltaje, la resistencia equivalente, y ese voltaje va a ser igual para esas dos resistencias. Entonces esa intensidad ya se podría calcular, por ejemplo, de la intensidad de 100 ohms, que es el voltaje sobre la resistencia, pues solamente sería el voltaje que sale de esa resistencia equivalente sobre la resistencia que estamos buscando, su intensidad. A ver si los entendieron, señoritas, lo que nos dice su compañero, cuál sería el camino para poder determinar ese valor. A ver si yo lo entendí. ¿Qué es lo que sucede? Ya tenemos el circuito, y en este circuito yo tengo aquí que entra una corriente total a esta rama. Esta corriente total parte viene para acá, que es en la de 200 ohms, y parte se viene para acá, que es de la de 100 ohms. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya conozco yo la corriente total. Por lo tanto, la corriente en la de 100 ohms va a ser igual. Ahora aquí tengo que aplicar la regla del divisor de corriente. Ya conozco la corriente que entra a este circuito equivalente paralelo. Y esta corriente va a salir y viene por acá, y viene por acá, y va a salir, y yo tengo la misma resistencia de 20 que es la corriente total. Entonces, si aplico la regla del divisor de corriente para esta rama en paralelo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué nos dice la regla del divisor de corriente? Que va a ser la corriente total que multiplica a la resistencia opuesta. La resistencia opuesta a la de 200 es la que, la de 100. Entonces es la resistencia opuesta, que es la resistencia a la de 100, sobre la resistencia de 100, más la resistencia de 200. Bien. ¿Usted lo hizo? ¿Quién más? ¿Quién es yo? ¿Fernando? ¿Sí? Ustedes, los demás, que no tuvieron tiempo. Pues vamos a hacerlo aquí, ese circuito tan más elemental, ¿sí? Aquí lo tengo en mi celular. A ver, tenemos este circuito. Mira este circuito. Creo que le ponemos valores o me dan los valores que yo les envié. No me acuerdo de los valores.
¿De qué valor era él? O yo les doy los valores, no sé. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Bueno, las dos resistencias que están arriba, Sí, sí. dijo que eran de 10 ohms.